Estado todos prendidos de la sustentación que hace el fiscal José Domingo Pérez para sustentar el pedido de prisión preventiva de 36 meses para Keiko Fujimori y, bueno, las personas que la han acompañado durante su carrera política, especialmente durante la campaña del 2011. Un José Domingo Pérez muy bien preparado, con muy buena información, que acá nos explicarán los especialistas si tienen el mismo valor jurídico que mediáticamente y de manera convincente han sido presentados. Hay que decirlo, uno escucha al fiscal y siente que tiene un caso muy bien armado y vamos a ver si esto podría derivar efectivamente en una prisión preventiva. Dentro de las afirmaciones que se han hecho, se ha hecho mención también a este medio de comunicación, a RPP, y se señaló que el presidente del directorio y gerente de la empresa, el señor Hugo Delgado, se había acercado a la fiscalía para dar cuenta de cómo se había pagado la publicidad que en esa época Fuerza 2011 puso en RPP. ¿Tenemos las declaraciones, Catalina? Sí, vamos con las declaraciones. Todos los partidos políticos invierten en el Grupo RPP en las elecciones por su alcance, por su llegada. Y tenemos una política comercial muy importante ahí que no le damos crédito a los partidos políticos, ¿no? Así de simple, ¿no? Porque tienen fama de no pagar, si es que no ganan. Bueno, podría ser. Digamos, para llamar las cosas por su nombre. Para llamar las cosas, no es un cliente habitual, y al no ser un cliente habitual no tiene historia de crédito, y al no tener historia de crédito no se le puede dar un crédito. Y ya estábamos en mayo de la segunda vuelta. Las elecciones fueron el día 5 de junio, y se evidenció un retraso del pago de Fuerza 2011 en las campañas que emitían. Y hasta ese momento, para decirlo también, la campaña Ollantumala había contratado por 790.000 y pico de soles. Sí. Y en el caso de Fuerza Popular o Fuerza 2011, de ese entonces era 334.000 y pico. Sí, eso fue hasta la primera vuelta, ¿no? Pero ya habían invertido más hasta mayo. O sea, estaban debiendo. Estaban debiendo unas facturas y tenemos la política que no damos crédito. Claro. Y lo que hace el área comercial es llama a los partidos y le dice: señores, si ustedes no pagan hoy día, no van a salir sus comerciales al aire. ¿No? Y eso fue una práctica normal que hacemos con todos, ¿no? Ahora, ¿usted conocía de antes al señor Klimper? Sí, lo conocía, claro. ¿Él ha negado que lo conozca usted? Sí. Digamos que yo lo conozco hace 25 años, ¿no? Y el fiscal tiene que hacer las investigaciones del caso, me imagino, ¿no? De hecho que tenemos testigos en el tema, ¿no? ¿Era la única vez que usted se había reunido con él o había otras? No, para el tema de la campaña publicitaria fue la primera vez. Antes, para algunos clientes, indudablemente, ¿no? Pero contándote un poco, Mónica, qué sucedió, ¿no? Hubo un retraso en el pago y el área comercial llamó a la Fuerza 2011 y le dijo: señores, sus comerciales ya no salen más. Claro. En ese entonces tuve una llamada de José Klimper que quería hablar conmigo. No sabía exactamente para qué. Fue el día siguiente. ¿Y él se presentaba como qué de la campaña? Porque se supone que él ha sido posteriormente afiliado a Fuerza Popular, pero ¿como qué se presentó? Él se presentó como... ¿Secretario de qué? O representante. Como algo de economía, ¿no? Como en el área de economía del partido, ¿no? El plan económico, ¿no? Yeah. Y se presentó, yo lo conocía a José Klimper y se apareció en mi oficina, le di una cita y me comentó de que él estaba apoyando a Fuerza 2011 en ese entonces y estaba preocupado de que la publicidad salga al aire. Yeah. Yo le dije: oye, sí, pero Fuerza 2011 tiene una deuda. En ese momento me entregó $210.000. En efectivo, que es una pregunta que también... Normalmente no recibimos ese dinero, ¿no? En efectivo. En ese entonces, Fuerza 2011 tenía algunas facturas pendientes de pago y lo que me dijo el señor Klimper fue de que era un dinero para respaldar la publicidad que iba a salir en... Un dinero que era para respaldar la publicidad que iba a salir al aire desde esa fecha hasta fines hasta el 5 de junio, perdón. ¿De dónde? A mí me parece importante, antes de ir a la pausa, aclarar bien este punto. Ese dinero, esos $210.000, ¿salían de dónde? ¿De parte de la cartera del señor Klimper, de las arcas de Fuerza 2011? No, él me hizo entender de que era un dinero de él que respaldaba la pauta publicitaria de Fuerza 2011 y se comprometía que Fuerza 2011, después de la campaña,
iba a cancelar esa deuda. O sea, no le hizo ese requerimiento, No me hizo requerimiento, ¿por qué? Porque era una persona que la conocía mucho tiempo, un hombre exitoso, era cliente nuestro, tenía, digamos, en ese entonces tenía un nivel solvente y moral sin ningún problema, lo conocíamos como... ¿Y se firmó algo, señor Delgado? ¿Algún tipo de, no sé, al menos de papel, algún comprobante que después se pudiese haber alcanzado las autoridades? No, lo que se hizo fue, ese dinero me lo dejó en una especie de compromiso de pago de Fuerza 2011, lo recibí, lo entregué a los cajeros y se guardó en una caja fuerte. Pero ¿no? fue un Como acuerdo garantía verbal, de digamos, pago, no hay ningún papel que se firmara en ese instante. No, en ese... Bueno, mi reconocimiento a mis colegas Mónica Delta y Renato Cisneros, que han hecho como se tiene que hacer. En cualquier caso, todas las preguntas pertinentes, Hugo Delgado las ha contestado todas además. Ustedes evaluarán la situación. Efectivamente, esta información no ha sido oculta, se le ha dado a la Fiscalía y entendemos las suspicacias, podemos entender también las discrepancias. Si sirve de algo, esta es una empresa en la que hemos trabajado muchos años y en esta empresa yo siempre he tenido la libertad de decir lo que pienso, preguntar lo que creo pertinente y hacer mi trabajo con absoluta libertad y eso siempre se lo agradeceremos a RPP. Si esta explicación creo que además está dando cuenta de que efectivamente el fujimorismo manejaba en esa época una cantidad de dinero en efectivo, lo que de alguna manera corroboraría esta teoría que ha presentado el señor Pérez, como que efectivamente manejaban un dinero de manera irregular, dinero que cuya procedencia hoy día se está esclareciendo. Habría venido de las donaciones de Odebrecht. Así que tengo ya mis invitados conmigo para quienes con los que voy a comentar este y otros temas. Por supuesto, está el doctor César Nakazaki, abogado. ¿Cómo está, doctor Nakazaki? Sí, con quien hemos estado viendo parte de la audiencia. Yo le decía, esto es como ver el fútbol con el Beco. La verdad, uno iba recibiendo los comentarios en vivo. Y Juan Carlos Valdivia, analista político. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tremenda presentación la que se ha pegado el fiscal José Domingo Pérez. Acaba de entrar en recesión media hora a la audiencia. Juan Carlos me decía, ustedes tienen influencia, eso es para que tu programa pueda entrar al aire. Bienvenida a la broma. Pero creo que lo que hemos visto es un despliegue de un hombre sumamente informado, que tiene un caso claro. No sé si todo lo que presenta es jurídicamente importante como para meter preso a alguien en prisión preventiva, pero su caso está bastante bien, ¿no? He escuchado gran parte, no toda, de todos los requerimientos de prisión preventiva, intervenciones que le he visto a José Domingo Pérez. Este es el más importante, evidentemente. Coincido contigo en que es trabajado, pero me gustaría ver cómo ha sustentado la parte del origen ilícito, ¿no? Que es el punto de discusión, en este caso el lavado de activos. Lo que sí he visto como punto fuerte es que él ha construido el tema que habría una tesorera de facto, que no sería la tesorera oficial, sino habría una tesorera de facto y que la tesorera oficial reclamaba que se la dejaba al margen, porque él quiere construir la teoría del caso que sobre un partido político que no es una organización criminal se infiltró un mecanismo de organización criminal. Punto fuerte. Punto fuerte es que ha hecho referencia a donaciones cuando Keiko Fujimori era primera dama y tenía una fundación de apoyo social, y Odebrecht ha puesto énfasis, José Domingo Pérez, donaciones oficiales. O sea que como para poder decir, como tú conoces las donaciones oficiales, sabes cuáles no son las oficiales. Pero no he visto lo que es la clave acá, porque acá se quiere hablar de presunto dinero sucio. Y el presunto dinero sucio requiere que él haya tenido una tesis, la hemos conversado en otro momento. El gran problema del caso Lavajato no es la finalidad, porque es indudable que el Departamento de Operaciones Estructuradas era utilizado para sobornar. El problema es el origen del dinero. Y eso no sé si lo habrá explicado, ¿no? Ahora, y el otro puntito que creo que es bien importante es el tema de la legalidad y de las formas. Por ejemplo, se habla mucho de un testigo protegido. El testigo protegido lo único que tiene es que no se conozca su identidad, pero no que las partes no lo interroguen. O sea, a mí me dicen, va a venir un testigo protegido, entonces lo ponen en otro cuarto con un distorsionador, pero yo lo tengo que interrogar. Como en las pelis, digamos. Me parece
Que acá lo que han agarrado es, acá ha llegado un señor X, acá le hemos hecho preguntas, ha respondido y ese es un testimonio protegido. Eso no es prueba, no es testimonio protegido. Entonces creo que en la legalidad está el análisis que va a tener que hacer el juez, ¿no? Más allá del tiempo que acaba de denunciar la abogada. Ya el Tribunal Constitucional lo ha corregido, entre varias cosas, al juez Concepción por los tiempos que él utiliza. Si ya habló 6 horas el fiscal, la defensa necesita un tiempo para reflexionar sobre 6 horas de ideas y sobre todo cada momento que hablaba estaba incorporando nuevas pruebas, que tampoco es correcto. Un requerimiento de prisión preventiva se hace sobre la documentación que está en la carpeta, que tú ya conoces porque esta es una investigación que tiene casi 3 años. Entonces, con todo lo que ya hemos discutido, ahora vamos a prisión preventiva. Pero después del requerimiento de prisión preventiva le han dicho, subsánalo, y ha agregado pruebas. En la subsanación ha agregado pruebas. Y toda prueba nueva tiene que ser conocida por la defensa. Por lo menos tiempo. Por lo menos tiempo. De acuerdo. Ahí, ahora, en términos legales hay algunas observaciones. En términos mediáticos y de opinión pública, la verdad que uno escucha al señor y le provoca alcanzarle un vaso de agua para que resista todo lo que tiene que hablar. Porque, para comenzar, ¿qué tal maratón la que se ha dado? No ha parado de hablar en horas. Pero segundo, que hay una suerte de convicción muy fuerte. Y claro, tiene estas pruebas como los chats de la botica, como la declaración de Hugo Delgado hablando de la plata que ha recibido en efectivo, como la participación de Silva Checa en el caso Lavajato. Entonces va sumando y todo suena horrible, ¿no? Pero no todo. Yo creo que el valor de la exposición del fiscal hoy día en la mañana es eso, que ha construido una buena historia. Exacto. ¿No? O sea, la historia es tan buena que en periodismo es todo, por cierto, por supuesto, que tenemos a una señora Keiko, que tiene su propio Montesinos, no necesita otro, ¿no? Sí, se consiguió uno. Se consiguió uno, tiene sus operadores, tiene su gente que mueve la plata y que la transforma, y bueno, y ahora tiene a Klimper, que también aparece en esta escena, ¿no es cierto? O sea, ese yo creo que es el valor de esto, claro, comunicacionalmente. Todos comemos la historia porque es una historia bien contada, ¿no? Y que casi que si no le da prisión preventiva, más tarde todo el mundo va a pegar gritos, ahora, ¿no? Si esto lo comienzas a revisar por partes, yo le encuentro pues más en el detalle está todas las cuestiones, ¿no es cierto? O sea, son una serie de hechos y de testimonios. El testigo protegido, la declaración de Hugo Delgado, son recientes, ¿no? No tienen estamos 24, no tienen ni 10 días, ¿no? Entonces todo esto es parte del proceso cuando han metido a la cárcel o a la prisión preliminar a la señora Fujimori, y luego aparecen estas cosas como por ejemplo las de Silva Checa, que luego de acusarlo de haber estado en la relación con Montesinos, dice, tiene unos papeles que cuando los lees son ayudas memorias de un interesado que le ha llevado, no sé si en su condición de fujimorista o en su condición de abogado, pero que son ayudas memorias respecto a los casos de Lavajato, ¿no es cierto? O sea, no son nada incriminador, digamos, ¿no? Es una ayuda memoria. Esto es así, y la empresa dice que esto subió tanto y se incrementó tanto los costos por tales otras razones. O sea, no hay nada secreto, digamos, ¿no? Es la exposición de una de las partes. Entonces, claro, todo eso engarzado como lo ha engarzado el fiscal, sí cuenta una historia. Cuando se comiencen a defenderlos, hacer la defensa, los abogados, creo que ahí vamos a comenzar a ver si esta historia es tan sustentable o no es sustentable, ¿no? El abogado de O.J. Simpson decía que el que gana es el que tiene la mejor historia. Él decía, en un caso penal es la mejor historia. En la mañana estuvo más fuerte, porque con la parte de Silva Checa es terrible, ¿ah? Estuvo fuerte, porque al haberse metido bastante documentación de ataque político, o documentación que tiene que ver con defensa, entonces ahí vuelve a afectar. En el tema de las formas es donde está teniendo problemas, pero obviamente el caso es muy complicado. Acepto que comunicacionalmente es muy fuerte,
Y si tenemos en cuenta que Concepción es un juez que en su hospital todos van al quirófano y ninguno va a consultorios externos, obviamente la cosa es bien difícil. Por supuesto, y hay varios aspectos que sí son importantes resaltar. Primero, tú lo decías, César, cuando estábamos escuchando la entrevista, por más que nos den ganas, ¿no?, de saber cómo el desenlace de la novela que nos están contando, porque casi que además tiene capacidad narrativa el fiscal, a pesar de que suelen ser narraciones muy duras, este fiscal le pone, ¿no? Parece narrador de cuentos, parece. Con eso que no quiero decir que haya nada falso, ¿no? Pero en el estilo. No se tiene que probar si la señora Keiko Fujimori es inocente o culpable. Se tiene que probar si es que existe riesgo de fuga o de entorpecimiento del proceso. Si la abogada cae en el error, decías tú, César, de refutar lo que está diciendo, en realidad Keiko se va a ir presa. Yo creo que, ¿no?, salvo que sea la única defensa posible, es un gran error en una audiencia de prisión preventiva discutir la prueba, porque el juez jamás va a aceptar ese argumento porque significaría cierre el caso. El peligro procesal, que es el verdadero fundamento de la prisión preventiva, es donde hay que discutir. Y tiene que sacar todo lo bueno que han ayudado en 36 meses para que hoy no tengan que pasar de preliminar a preparatoria con prisión preventiva. Claro, pero en esta historia que construye el fiscal Domingo Pérez, claro, red de poder, hay una red de poder donde hay un personaje que tiene documentos de la Comisión Lavajato. No dijo eso, pero lo dejó entender y entonces todo el mundo lo ha interpretado así. Y entonces al final, claro, si tiene las cosas que van a salir en la Comisión Lavajato, porque decía, claro, esto es lo que se está viendo en alguna comisión del Congreso, entonces te dejaba entender todo como si todo estaba armado. Claro que hay un riesgo de que estos señores estén libres, porque si no van a entorpecer el proceso, y ¿no? el chat La Botica es demoledor, ¿no? Son ¿no? muy fuertes, pero son ataques políticos, son ataques de componendas institucionales, de cooptar el Estado, pero lo que hay que ver es cuál fue la conducta en la investigación y si se afectó o no el desarrollo de la investigación. Yo creo que hay ciertos... Por eso creo que la pequeña esperanza, yo sinceramente a nivel de la primera instancia lo veo muy difícil, pero la sala, habiendo anulado 24 detenciones preliminares, ahí está el chance de ellos. Ahora, porque hay un punto que es importante. El hecho es que, efectivamente tienen que probar si existe cierto riesgo de que estas personas queden libres. Alto, para que sea prisión preventiva máxima. El riesgo de fuga creo que por ahí no va, ¿no? El riesgo de interferencia es el que están tratando de probar con más fuerza. Entonces, ¿no? ¿dónde tienes que golpear? ¿Qué testigo? ¿Qué documento? ¿Qué contabilidad? Yo no te he permitido acceder. O a qué poder del Estado, a qué poder... que la contabilidad, que hay un programa... Lo mencionó. No, que hay un programa en el... No terminé de ver ese párrafo, pero él decía que le habían estado dando documentos. Y que no le habían dado el programa de contabilidad. El peligro procesal. Y que le daban además la contabilidad B, ¿no es cierto? No la que le interesaba. Y otro punto también que es importante es, parece poca cosa, y yo sé que ustedes me van a decir que no tiene nada que ver, pero a mí me parece que tiene que ver. Por favor, corríjame si estoy equivocada. No nos atrevemos. Normalmente no. Siempre me corrigen, Normalmente estamos de acuerdo. Es que la participación que han tenido con Chávarri y a la vez las decisiones que han tomado alrededor del juez Pérez, ¿no es cierto?, del fiscal Pérez, que es investigarle a la mujer, quítale a la secretaria, pueden configurar en el imaginario, pues a este señor lo están hostigando, ¿no? Si fuera en mi laboratorio te diría que no. Pero si es en la realidad, de hecho, que va a impactar. Va a impactar, pues claro. ¿Para qué se empecinaron con Chávarri? Le ha salido peor negocio. Es un golpe muy fuerte. Muy fuerte. Además es algo que se va a resolver en el mundo de Richard Concepción Carguancho. O sea, no en el de César Nakazaki, no en el mío, solo en el... Richard Concepción Carguancho's World. O sea, en el que más o menos todos somos culpables de algo, a menos que se pruebe lo contrario. Eres culpable si vas a su juzgado. Pero para este juez que ya tiene esta actitud, le están poniendo las cosas muy fáciles, ¿no? Y el fiscal mismo ha deslizado durante su intervención que el fiscal Chávarri fiscal Chávarri lo ha presionado, que le ha quitado personal. Puesto a un fiscal que además cuando dijeron son opiniones políticas con respecto a lo que salía en la botica, yo decía, no señor, no son opiniones políticas cuando tú decides de antemano blindar a una persona que en algún momento va a caer
por el Congreso de la República para ser evaluada, ¿no? Golpea fuerte, ¿no? Eso sí. Golpea fuerte. Porque además era blindemos a Chávarri antes más o menos. No dice blindemos, dice hay que verlo con prudencia, dice, pero claro. No, en el segundo no ya. En los segundos ya es, pero... El haber conseguido lo de la botica ha sido muy fuerte. Bueno, ya ha salido, además ya se sabe... De un colaborador, ¿no? Ya se sabe que la información viene muy de adentro. Por eso creo... Rolando Ratti ya ha aceptado ser el colaborador. Yo prefiero ni mencionar su nombre por un tema de respetar la identidad. La única esperanza para que no haya prisión preventiva es que hayan violado formas legales. Yo creo que si van a analizar el fondo, no sería exitoso para la defensa. Incluso violando formas legales... En el mundo de Richard Concepción Carhuancho. Pero estoy de acuerdo, pero hay una segunda instancia que ha anulado, que tiene 24 detenciones preliminares anuladas. Pero ojo, que las anuló porque la fundamentación estaba todo muy mal hecho, ¿no? No digo que esté ganada la segunda instancia, pero ahí hay un chance. Ahora, ahí hay un chance para con pelear. Respecto a mí, en realidad hay que confesar, se está jugando la libertad de un montón de gente. Esto no es una broma ni una gracia, pero es fascinante. O sea, ver cómo funciona la justicia. O sea, por eso es que las series de abogados tienen tanto éxito, pues, ¿no? Porque ver cómo se administra la justicia es... Las personas se están preocupando más en el quehacer jurídico. Por eso es que ahora sí creo que no es muy lejano que haya jurados en el Perú en algún momento. Veo que las personas... Justicia TV, por ejemplo, es un excelente aporte. ¿A ti te parece? Yo al comienzo me parecía inútil y ahora me parece interesantísimo, ¿no? Es verdad. Pero eso mientras tengas rating. Cuando no tienes rating nadie te ve. Pero el tema de la justicia no tiene pierna. No tiene pierna. Ahora, no todos los actores, uno de los programas más vistos de la televisión latinoamericana es Caso Cerrado. Sí, pero no todas las historias son redondas, no todos los días te toca un Carhuancho y un Pérez. No, pero hay mucho tema en el Perú. Keiko y otras, ¿no? Ahora, ahí hay un aspecto fundamental también que me parece interesante, y es cómo se ha yo creo que en el planteamiento de la defensa de Keiko está como así como el diablo está en los detalles, porque a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es que el fujimorismo se caracterizó siempre por esta suerte de bloque imposible de romper. Al haberse defendido como yo no vi el dinero, yo no sé si él lo vio, parece que él lo cogió, pero yo no estuve ahí. Lo que han generado es una especie como de canibalismo interno, se están matando entre ellos de una manera muy evidente. Uno tiene la estrategia que plantearle. Dicen que en temas de guerra hay que conocer al enemigo y el terreno. Entonces, el terreno me parece que es el que hay que tener en cuenta. Vivimos la crisis del sistema de justicia quizás más importante de la historia. Haberse metido en la guerra con el fiscal Chávarri, y eso arrastra a José Domingo Pérez, es un factor determinante, más que lo jurídico. Ese es el gran factor que determina detenciones preliminares y que en este momento haya requerimiento de prisión preventiva. Sí, claro, si no existiera esa guerra, no habría este caso. Yo siento que ese es uno de los problemas de Keiko como política, que es su falta de diseño estratégico hacia adelante. O sea, un juicio como este tienes que pensarlo desde quién te va a resolver la última instancia y comenzar a retroceder y decir hacia dónde vamos a llegar. Entonces tener una estrategia muy clara, que creo que no la han tenido. Han mezclado lo político con lo judicial y ahí han entrado en un terreno muy pantanoso, muy pantanoso. A mí me ha impresionado muchísimo ver primero la carta de Pierre Figari y después la entrevista que hacen en El Comercio. La palabra Keiko no aparece, no hay ni siquiera un intento leve de defender. Vamos, hasta hace una semana era la persona a la que él sostenía políticamente, era un proyecto, y ahora están todos, sálvese quien pueda, y en ese quien pueda puedo pasarle por delante a quien sea, ¿no? Llevar a José Domingo Pérez, quererlo llevar al Congreso para que explique lo de guerrilleros, ahora a su esposa, obviamente. Lo único que hacen es incendiar más la pradera, ¿no? Y por ejemplo, el señor Reategui, su carta es muy fuerte, muy fuerte, porque lo que está diciendo es, éramos un equipo, y a la hora que las cosas se han complicado, lo que deben entender es que le dijeron, mira, compadre, arréglatelas como puedas, tú defiéndete solo, y el tú defiéndete solo es, ok, listo, yo me defiendo solo y te echo a ti, ¿no? Sí, Reategui es una persona además que viene desde finales del siglo pasado, ¿no es cierto? Él está bien en Vamos Vecinos, después ha estado en... O sea, como decía yo ayer, que Reategui diga que no es fujimorista es como que decir que Cubillas diga que no es lancista. No son miembros del partido, que esa es otra discusión que hay que... Son fujimoristas. Son fujimoristas, pero no... Por ejemplo, Úrsula Letona decía anteayer
que ella era miembro del partido mientras fue miembro del comité ejecutivo, pero cuando deja de ser comité ejecutivo, deja de ser miembro del partido. Es una cosa que yo no logro entender, ¿no? O sea, se supone que... Ah, no, rarísima esa explicación. O sea, yo creí que era la única que no había digamos, entendido. los que son miembros del partido son solo el comité ejecutivo. ¿Y quiénes son los del comité ejecutivo? Los que coge Keiko, ¿no? Los 20, 12, 20, 18, los que sean. No, es una cosa rara, ¿no? Estas detenciones preliminares han demostrado, pues, lo que sucede en Brasil, ¿no? Esa ruptura del quiebre, de los bloques, todo. Me da la impresión que en la teoría de José Domingo Pérez de cómo funcionaba lo que él llama esta red criminal, este grupo criminal, no hay forma de que algunos se salven si es que no es culpando al costado. Porque, por ejemplo, una de las defensas es Keiko nunca vio el dinero. No hubo dinero, es Keiko nunca vio el dinero. Entonces, automáticamente la responsabilidad va a caer sobre quién lo vio. No creo que esa defensa la sigan sosteniendo. Entonces, ¿qué debe? No creo. Ya sé que no les va a dar consejos gratis, pero no, ¿cuál podría haber sido una estrategia alternativa, digamos? Yo creo que es lo que se va a definir no solo en este caso, porque este caso de los aportes de campaña coge varios casos. O sea, lo que se va a tener que discutir es si se logra demostrar el origen ilícito, no que Odebrecht soborna, sino cómo consigue la plata Odebrecht. Ese es un tema. Segundo, si en el 2011 podía ser conocido o no esta situación, ¿no? Es como, por ejemplo, en el mismo y con la misma libertad y respeto que tú señalas de la entrevista que acabamos de pasar, que Klimper entregue dinero en efectivo, por más que no sea algo regular, yo puedo presumir válidamente que es algo totalmente lícito, ¿no? Porque se trata de Pepe Klimper, cuya industria pues es sumamente importante, ¿no? O sea, obviamente yo puedo asumir que eso es algo totalmente legal. Esa va a ser la discusión, y ojalá que los jueces tengan la capacidad de ver a las empresas brasileras no hoy, que son demonios, sino en el 2011. Ahora, hay cosas complicadas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando RPP dice, a mí me dieron una plata para pagar una publicidad y me la trajo un empresario que tiene además los medios para hacerlo, ¿no? Esa cosa no vino pues cualquier hijo de vecino, ¿no? $200,000 para Klimper no es que estemos diciendo pues y tiene sentido, era la manera de decir, mira, no les cortes la publicidad, acá te dejo en garantía, al final si no te pagan te comes, ¿no? Ya, eso tiene sentido, pero si Klimper dice... Y ahí es donde la cosa se les complica. Que dice, yo nunca di la plata. Y hay medios para probar que sí la dio. Esas son las cosas que yo no entiendo. Se ha complicado. ¿Qué manera de no entender que lo que le conviene es decir sí? Si se sinceraran los aportes anónimos, mucho de esto se hubiera evitado. Yo creo que todos los partidos van a tener que tomar esa gran decisión, sincerar el aporte anónimo y entrar a discutir si eso es delito o no. Si eso es delito o no. Ese es el único futuro que yo le veo. Porque si va a ser no, todo es así, los señores que figuran son... Decía Hugo Delgado, y me parecía válido, hay cita de que el señor llegó, vino, en ese día dejó el dinero se guardó, o sea, hay empleados, hay sistemas de contabilidad. No es que el señor no es el Espíritu Santo, no cayó del cielo, ¿no? Entonces, negar con esa contundencia es bien complicado, ¿no? No, y están las facturas pagadas que nadie va a imaginar que Radio Paramas se va a autopagar las facturas. Si no tienes una factura por cobrar, no paras. Una factura de ese volumen, además, ¿no? No paras hasta que la cobras, ¿no? Aporte anónimo, sistema informal político, y ahí entra el Partido Aprista creo que tiene un proyecto de ley que quieren presentar en estos días respecto a los aportes de campaña para estabilizar esta situación, porque se los va a llevar a todos. O sea, no hay forma de que un solo partido pase una investigación. Nos vamos a hacer una pausa, porque además en la pausa le quiero preguntar acá a Juan Carlos, que todo lo sabe, ¿por qué están tan nerviosos los apristas? No me queda claro. Pero vamos a una pausa. Después regresamos, que ya se va a reanudar la audiencia y acá la vamos a estar comentando, ya digo, como partido de fútbol. Vamos a una pausa, volvemos.